Ya. Entonces, continuamos con el capítulo de aminoácidos y péptidos. Ya con ustedes habíamos quedado en... Ya vimos el ya vimos el glutatión. Habíamos quedado en hormonas peptídicas, ¿verdad? Tengo aquí registrado ayer, habíamos visto el glutatión. Bueno, en todo caso estamos en péptidos naturales. Una vez que hemos estudiado los péptidos, sus propiedades iónicas, el hecho de que pueden cargarse positivo o negativamente in vitro, lo cual es sumamente útil para su identificación y separación, pues también es importante considerar, aparte de todas esas propiedades, pues considerar a los péptidos naturales. Dentro de los péptidos naturales ya hemos visto el glutatión. El glutatión hemos visto que es un tripéptido producido por todas las células. La función tiene una función protectora, debido a que es un agente reductor gracias al grupo sulfidrilo de la cisteína. Repito, esto es importante. El glutatión es un tripéptido y su función es de protección contra agentes oxidantes que se produce en el metabolismo oxidativo. ¿Por qué es un agente reductor? Pues porque tiene un grupo sulfidrilo gracias a la cisteína, ¿verdad?, en su estructura. Entonces, este glutatión, hemos visto, ¿verdad?, que puede establecerse un equilibrio, no equilibrio, pero puede existir de la siguiente manera. El glutatión reducido, por eso está con sulfidrilo, pasa a glutatión oxidado. ¿Cómo ocurre eso? Al pasar de glutatión reducido a oxidado, ustedes saben que cuando una molécula se oxida, pues tiene que ceder electrones. Esos electrones los cede ya sea en forma de átomos de hidrógeno o de hidruros. En este caso cede átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, y forma esta estructura que sería el glutatión oxidado. Gracias a esos átomos de hidrógeno que cede, pues el glutatión lo que hace es reducir a estos, voy a ampliar, perdón, lo que hace es reducir a estos agentes oxidantes dañinos que se generan durante el metabolismo oxidativo, ¿verdad? O cuando una persona ha estado en procesos, digamos, infecciosos o de enfermedades crónicas, el organismo genera estos agentes oxidantes dañinos, como el radical oxidrilo y el peróxido. También está el superóxido, pero estos son los dos más comunes. Este radical oxidrilo y el peróxido lo que hace es oxidar a las proteínas de las membranas celulares, oxida al colágeno, produciendo daño celular. Entonces, el glutatión es nuestro defensor. Lo que hace es que 2 moléculas de glutatión ceden 2 átomos de hidrógeno a esas estructuras y las reducen hasta agua, que sería una forma inocua, ¿no? A su vez, al ceder electrones, que en la anterior ecuación que hemos visto, al ceder los 2 átomos los 2 átomos de hidrógeno, equivalentes a 2 electrones, el glutatión se oxida. Pero como no puede quedarse así, pues gracias al NADP, que les he dicho que era nicotinamida dinucleótido fosfato reducido, que es un agente reductor producido también en el metabolismo, en el ciclo de las pentosas, eso van a ver al año, y por acción de una enzima, la reductasa del glutatión, este NADP otra vez reduce al glutatión oxidado, lo reduce, formándose otra vez glutatión reducido, listo y presto para seguir defendiéndonos contra agentes oxidantes. Y obviamente el NADP reducido se transforma en NADP oxidado. Bueno, esta es una parte importante sobre un péptido natural como el glutatión. Entre otros péptidos naturales tenemos a las hormonas, sobre todo las hormonas peptídicas. Estamos en el campo de los péptidos. Las hormonas, ustedes saben ya bien, han llevado, ¿verdad?, en fisiología, las hormonas son moléculas que son producidas por ciertas células. Por ejemplo, existen varios órganos que producen hormonas, ¿verdad? La hipófisis, está el páncreas, algunas de las células alfa y beta del páncreas, están las gónadas, etc. Pues los organismos vivos
tienen la capacidad de regular sus procesos bioquímicos. Una forma de regular sus procesos bioquímicos es precisamente con las hormonas. Cuando decimos regular sus procesos bioquímicos, ¿a qué me estoy refiriendo? A regular el metabolismo. Eso van a ver al año muchísimo, la regulación hormonal del metabolismo. Regulan el metabolismo, regulan el desarrollo, el crecimiento, regulan la manifestación de ciertos factores de crecimiento, etc. Entre las hormonas tenemos peptídicas, porque estamos en el capítulo de péptidos. Entre las hormonas peptídicas tenemos a la oxitocina, a la vasopresina, luego vamos a ver al glucagón y a la insulina. Vamos a ver desde el punto de vista estructural, digo que estamos en bioquímica estructural. La oxitocina es producida por la neurohipófisis, por la parte el lóbulo posterior, ¿no?, de la hipófisis, que se llama neurohipófisis, produce la oxitocina. Esta hormona estimula la contracción del músculo uterino, obviamente en la mujer, en el momento del parto y también estimula la producción de leche en las glándulas mamarias. La vasopresina es otra hormona peptídica, pero también es producida por la hipófisis posterior y produce efectos poderosos antidiuréticos. ¿Por qué? Porque estimula la reabsorción de agua por el riñón. La vasopresina estimula la reabsorción de agua, ¿no?, por el riñón. El riñón, ustedes saben que es el órgano que filtra la sangre, ¿verdad? Y que también regula la absorción de agua, la eliminación de agua en la orina, ¿no? También la vasopresina provoca una contracción del músculo liso, sobre todo de los vasos sanguíneos. Por eso contribuye al control de la presión arterial. Entonces la vasopresina produce efectos antidiuréticos porque estimula la reabsorción de agua, es decir, no se elimina mucha orina, por eso antidiurético. Pero también tiene también sus centros efectores en los vasos sanguíneos y contribuye a controlar la presión arterial. Sus estructuras, ambos son nonapéptidos. Si nos fijamos, extremo N terminal, extremo C terminal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aminoácidos. Y vemos la formación de un puente de disulfuro entre dos cistinas. Esto es bien importante, chicos. ¿Qué es esto? Un puente disulfuro entre dos cistinas. Y esto aparece mucho en las estructuras de las proteínas. Recuerdan, en este mismo capítulo hemos dicho algo que resaltar de la cistina es la capacidad que tienen de de oxidarse formando puentes disulfuro. Bueno, entonces vemos la analogía estructural, ¿verdad? Ambos son nonapéptidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en algo, por eso tienen algo parecido. Fíjense aquí, la oxitocina estimula la contracción del músculo liso, ¿no? En todo caso del útero. Y aquí estimula la contracción del músculo liso, pero de los vasos sanguíneos. Tienen sus células diana, como toda célula, ¿verdad? Perdón, como toda hormona, es producida por un tejido, por células de un tejido especializado, pero actúan en otros tejidos o en otras células llamadas diana. Entonces, las células diana de la oxitocina están en el útero y las células diana de la vasopresina, en lo que se refiere a la vasoconstricción, está en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Tienen acciones parecidas, pero en diferentes tejidos. Por tanto, si nos fijamos, hasta se parece cistina, cistina, tirosina, pero varían en la posición 3 y en la posición 8. La oxitocina tiene una isoleucina en posición 3 y en posición 8 tenía una leucina, la vasopresina una fenilalanina y en posición 8 está la arginina. Basta con esta, por eso recuerdan la secuencia de aminoácidos le da la función biológica. Esta diferencia de secuencia hace que las células dianas de estas sean los vasos sanguíneos y de estos sea el músculo liso del útero. Por tanto, podemos ver que en las estructuras que los residuos 3 y 8 son fundamentales para su función. Otra hormona peptídica muy importante que ya le hemos mencionado cuando hemos visto carbohidratos es el glucagón. El glucagón es una hormona peptídica producida por el páncreas. Los islotes alfa, ¿recuerdan? Los islotes alfa del páncreas generan glucagón. Es una hormona peptídica de 29 aminoácidos
¿no? Y se caracteriza, bueno, está formada por 29 aminoácidos, es producida por el páncreas y el glucagón, recuerdan, se encarga de elevar la concentración de glucosa en sangre. En contraposición con la insulina, el glucagón, cuando hay un descenso de glucosa en la sangre, bueno, casi nunca desciende, pero cuando se está acercando, ¿recuerdan? 70, 110, cuando está bajando de 70, acercándose a 70, un poco por debajo de 70, inmediatamente se activa el glucagón, producida por las células alfa del páncreas, y este glucagón generado en las células alfa tiene su célula diana en el hígado. Si ustedes recuerdan, el glucagón se va a unir a un receptor en el hígado, bueno, receptores 7M, todo este sistema se llama cascada de reacciones que van a ver en bioquímica 2, pero hasta donde nos corresponde, tiene su receptor en la membrana del hepatocito y, y se posiciona y ocasiona un cambio que nosotros vamos a ver originando un segundo mensajero, el AMP cíclico. De este sí vamos a hablar. Y vamos a hablar algo de esto más adelante. Bueno, pero entonces el glucagón, ¿qué es lo que hace? Activa, bueno, se coloca en su receptor y activa esta cascada de reacciones. Y si decimos que aumenta la concentración de glucosa en sangre y esta actúa en el hígado, ¿cuál es el mecanismo por el cual el glucagón aumenta la concentración de glucosa en sangre? Esto hemos visto, ¿verdad? Lo hace activando a la fosforilasa del glucógeno. Vale la pena recordar, estaba preparando aquí está. ¿Recuerdan esto en el capítulo de carbohidratos? La degradación del glucógeno. Permítame leer, dentro de la célula, la molécula de glucógeno es degradada por la fosforilasa del glucógeno, enzima que retira de forma secuencial un residuo de glucosa a la vez de los extremos no reductores, formando glucosa 1-fosfato. Recuerda, fosforilasa de glucógeno va rompiendo uno por uno a partir de los extremos no reductores, formando glucosa 1-fosfato. ¿Y dónde va? ¿Cuál es el destino de la glucosa 1-fosfato? Les había elaborado este esquema que yo no lo he copiado, yo lo he elaborado. Es que el glucógeno en el hígado, esta es una célula hepática. El glucógeno, por acción de la fosforilasa del glucógeno, que es activada gracias al glucagón, se hidroliza por los extremos no reductores, liberando glucosa 1-fosfato. ¿Dónde va la glucosa 1-fosfato? Puede seguir dos caminos. Uno, por acción de una fosfoglucomotasa, se transforma en glucosa 6-fosfato. Esto sí tienen que saber, es bien importante. Al año esto les va a servir enormemente, chicos. Pongan en sus diapositivas ahí asterisco. Ahorita les digo, ver capítulo de carbohidratos, diapositiva número 65 y 66. Es un recuerdito, ¿no? Que ya hemos visto esto. Entonces, por una fosfoglucomutasa, se forma glucosa 6-fosfato. O esta glucosa 6-fosfato, a su vez, puede entrar en la glicólisis, que van a ver ustedes al año. La glicólisis es la degradación de la glucosa para generar energía, ATP. O, según si digamos, si esto ha sido producido por el glucagón, el glucagón que hace eleva la glucosa en sangre. Entonces se genera cuando hay un descenso de glucosa en sangre. Si hay un descenso de glucosa en sangre, el destino de esta glucosa 6-fosfato es transformarse en glucosa por acción de una enzima glucosa 6-fosfatasa. Entonces va a hidrolizar este grupo fosfato y se transforma en glucosa. Esta glucosa sale del hígado hacia la sangre. Y entonces, de esa manera, suben los niveles de glucosa en sangre. Esta es la acción, este es el camino del glucagón, acción del glucagón. Si en lugar de eso, si digamos, se hubiera ingresado, digamos, o tuviéramos la glucosa que, digamos, va a ser utilizada para generar energía, va a entrar en la ruta de la glicólisis. Esto lo hacen todas las células, no solo en la célula hepática. Bueno, esa es la acción del glucagón. Volvemos a los aminoácidos. Por eso decimos que, fíjense, genera, este es un esquema que está relacionado con el que acabamos de ver, pues de esto vamos a hablar después, pero estaríamos por aquí. Activa la fosforilasa de glucógeno y activa y da lugar a la liberación de glucosa a la sangre.
La otra enzima que también la hemos chequeado un poco, la insulina, es también una hormona peptídica de 21 y 30 aminoácidos. Está formada, fíjense, mi cursor, esto en tono violeta, con este en tono azul. Son dos cadenas, pero están unidas por enlaces disulfuro entre cisteínas. Fíjense, cisteína con cisteína, cisteínas y cisteínas forman enlaces disulfuro. En este caso son los nexos, ¿no?, que unen estas dos cadenas, una de 21 aminoácidos y la otra de 30, unidos por puentes disulfuro. ¿Qué aminoácidos forman puentes disulfuro? Cisteínas. Entonces, esta insulina es producida por las células beta del páncreas y aumenta el ingreso y utilización de glucosa. Aumenta el ingreso y utilización de glucosa hacia el hígado o hacia las células musculares. Se secreta cuando hay un exceso de glucosa en sangre, ¿no ve? También aumenta la lipogénesis, eso van a ver en bioquímica 2, y posee efectos anabólicos, esto toca bioquímica 2. Entonces, cuando suben los niveles de glucosa en sangre, porque hemos comido una comida muy rica en carbohidratos, y entonces los niveles de glucosa empiezan a elevarse, pues se produce inmediatamente la insulina, que producen las células beta del páncreas. La insulina va al receptor del hígado, o también puede ser del tejido muscular y también del tejido adiposo. Tiene sus receptores y se transforma en los IPPS, ¿recuerdan? Ese péptido a nivel de membrana celular, los fosfoinosítidos. Y lo que ocurre es, recuerdan, si hay mucha glucosa en sangre, queremos que la glucosa entre al hígado o entre al tejido muscular. Cuando entra al tejido muscular o al hígado, se va a sintetizar glucógeno. Entonces, ¿qué se activa? La glucógeno sintasa. ¿Recuerdan? Hemos visto también eso, ¿qué cosa sintetiza el glucógeno? Pues la glucógeno sintasa. ¿Qué va a hacer? De esa manera se almacena glucosa como glucógeno y disminuye el nivel de glucosa. Entonces es un polipéptido, ¿verdad?, formado por dos cadenas de 21 y 30 aminoácidos. Con esto hemos terminado el capítulo de aminoácidos y péptidos, chicos. ¿Hay alguna pregunta? Fíjense cómo a medida que avanzamos péptidos, avanzamos aminoácidos, avanzamos carbohidratos, todo tiene una correlación. Por eso les digo, vean el anterior capítulo. ¿Recuerdan que hemos visto? Recuerdo que también les decía, recuerden, dejaré miguitas para que vamos a ver que después todo se va a ir concatenando. Si ustedes vieran un esquema del metabolismo, parecería un mapa casi indescifrable de la complejidad, pero si vamos viendo poco a poco se vuelve algo totalmente comprensible. Pero que requiere esfuerzo, chicos, para relacionar. Un procedimiento importante del intelecto humano, chicos, es relacionar. Si era así, recuerdan que hemos visto cómo era, ahora es así. ¿Qué tiene que ver? Está relacionado, ¿cierto? ¿Qué hace? Nuestro cerebro va uniendo el conocimiento, va construyendo el conocimiento. Nunca estudien de manera aislada, mucho menos en las ciencias. En el caso, por ejemplo, de bioquímica, por eso les digo, les voy a ir dejando miguitas, aunque todavía no hayamos hablado nada de eso, todavía no puedo dejar de nombrar, para que luego cuando pasen 2, 3 capítulos, nombremos, les digan, vuelvan al capítulo 2 y ahora relacionen. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, como no les he dado, espérenme un cachito. Bueno, mejor dicho, como no hay preguntas, permítanme, voy a parar esto. Ya, no les he dejado el siguiente capítulo, no tienen diapositivas, para ya entramos al estudio de las proteínas. Vamos a quedar acá, chicos. Voy a dejarles ya, tengo que dejarles 2 cosas. Se van a fijar, por favor. Tengo que dejarles, espérenme, aquí está. Esto más, van a chequear, cuidado, no me olviden. No me voy a olvidar de esto de... Caramba, ¿dónde está? De los... no. Recientes voy a poner esto. La titulación de polipéptidos que tengo que dejarles. No les he entregado. Les voy a entregar y también ya les voy a entregar el siguiente capítulo, que es proteínas.
sería la introducción al estudio de las proteínas, o proteínas 1 que le llamamos. Bueno, si no hay ninguna pregunta, chicos, vamos a quedar acá. Hasta luego, cuídense, chicos. Voy a dejar de compartir. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos. No se olviden hacer su cuestionario y resolviendo su cuestionario, chicos. Apenas acabamos el seminario de práctica, a los 2 días es examen. O sea, chicos, no se dejen pisar con las otras materias. Hasta luego.